Una muy buena mañana para todos, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable y qué rico que están con nosotros. Temperatura alta, a esta hora ya alcanzamos los 28 grados en Medellín. Hacemos medición en varios sitios, eso lo reporta el CIAT, el Sistema de Alertas Tempranas, y también nuestro sistema Clima 24/7. Pero además, doctora Fanny Isabel, muy buenos días. Hola. Un índice de radiación ultravioleta del 13.6, lo que significa que hay que tomar medidas. Claro que sí, qué bueno que estás pendiente de todas esas noticias. Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro programa, porque es que recuerden, hasta 9 se considera alto. Alto es que hay que tener bloqueador solar, buena hidratación, y ese bloqueador ojalá retocárselo cada 4 horas, pero cuando hablamos de 13 se considera exageradamente alto, o sea que los daños en nuestra piel, la alteración en las células para que se conviertan en células malignas, pues va aumentando. Entonces el llamado de atención, usar bloqueador mayor de factor 30 idealmente, y retocarlo quienes trabajan en la calle cada 2 horas, quienes estamos más cubierticos por lo menos 2 veces al día. Eso para que lo tengan en cuenta y lo apliquen, que no simplemente se quede en discurso. Lo importante y lo que pretende Medellín Ciudad Saludable es que esos buenos hábitos que aquí compartimos, que hacen parte de los estilos de vida saludables, se adopten. Cuando uno empieza, poco a poco se va desatando, eso se va convirtiendo en algo motivador y particular en la vida. Uno lo va haciendo ya casi que sin tener que reflexionarlo mucho. Es para que lo apliquen, esa es la idea. Hoy, cuando esa temperatura y ese índice está bastante alto. Vamos a hablarles hoy del uso adecuado de los servicios de urgencias, y tenemos que ser claros, doctora Fanny Isabel, en este tema, y no nos podemos decir mentiras ni maquillar el asunto. Estamos ante una crisis. En Medellín y en el Valle de Aburrá tenemos una crisis por la exagerada ocupación de los servicios de urgencias. Bueno, no solo pasa aquí, pasa en casi todas las ciudades colombianas, está pasando en América Latina, y uno podría decir que es un fenómeno mundial, pero que no nos quedemos en mal de muchos, consuelo de tontos, no. ¿Qué vamos a hacer y cómo todos podemos aportar? Este es un asunto que le compete al sistema, a la administración municipal, a la Secretaría de Salud, a las instituciones prestadoras de los servicios de salud que tienen servicios de urgencias, pero es un asunto que nosotros, usted y yo, la doctora Fanny también, podemos ayudar a resolver, y de eso vamos a hablar hoy. Definitivamente, de acuerdo contigo, es un problema que no es solamente de las instituciones y de los profesionales de salud. Tenemos mucho que ver, tenemos una gran responsabilidad, principalmente en dar esa educación, en informar, que es lo que precisamente hacemos en este programa, pero donde todos tenemos que tener claro para qué se utilizan entonces las urgencias, porque dependiendo de esa toma adecuada, de esa decisión en la que yo las utilice en el momento oportuno, pues no solamente puedo salvar mi vida, también la de muchas otras personas, porque de allí depende que se atiendan prontamente. Y efectivamente, la mayoría de nuestros servicios de urgencias pues no gozan de buena reputación porque se mantienen colapsados. Vamos a analizar cuáles son las causas, vamos a ver qué podemos hacer entonces para que esto se pueda resolver en las principales instituciones de salud de nuestra ciudad. La fácil, sin duda, es criticar, y esas críticas tienen soporte. El sistema tiene barreras, enormes dificultades, colapsa fácilmente, pero no nos podemos quedar en la crítica y en la queja, que, repito, es lo fácil, pero es absolutamente real. Lo que tenemos que revisar es qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo nosotros también podemos aportar, y cómo desde nuestra corresponsabilidad e individualidad podemos presionar a la mejora al sistema de salud en el país. Tenemos asuntos importantes para aportar. Este ha sido un reto siempre, pero les voy a contar un dato que es tremendo, que ha pasado en los últimos años en Medellín, doctora Fanny Isabel. Desde 2011 estamos acudiendo anualmente a un incremento en la demanda del servicio de urgencias del 25%. No son crecimientos del 2 o el 3% cada año, de 2011 a 2012, de 2012 a 2013, 25 más un 25 es 50, más otro 25 es 75. Es decir, duplicamos la presencia, la demanda, la solicitud de servicios en urgencias. Ahí se entiende el caos. Exactamente, es cierto que hay múltiples barreras, que la falta de oportunidad en las citas en consulta externa o con los especialistas o en ciertos niveles de atención, pues es una de las razones para que uno busque una atención rápida por el servicio de urgencias, pero también es claro que hay un gran desconocimiento. Cuando vemos estadísticas de algunas instituciones de la ciudad, vemos que hasta el 50% de las personas que están consultando por urgencias se podían haber atendido en otros servicios, o sea, habían podido esperar un poco más de tiempo. El
El servicio de urgencias está diseñado exclusivamente para atender 24 horas del día, 365 días al año, a cualquier persona que lo solicite, independiente de su aseguradora, independiente de su capacidad de pago, a cualquier ciudadano que lo necesite. Pero hay unos criterios para saber qué es una urgencia, que se comprometa la vida o la funcionalidad de esa persona y que se pueda resolver en las 6 siguientes horas. En conclusión y en síntesis, ¿el sistema tiene la culpa? ¿Lo hacemos a manera de pregunta? Sí, obviamente. Tiene una alta responsabilidad en este asunto. La otra pregunta es, ¿nosotros también somos responsables de esa crisis y ese caos? La respuesta también es afirmativa. Nosotros también somos responsables. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hablar hoy. El Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos. Hace apenas un mes, un poco menos de un mes, porque fue el 21 de julio, se lanzó una campaña para el buen uso de los servicios de urgencias. El propósito, obviamente, concienciar, hacerle entender a las comunidades que estamos ante una crisis y que es necesario hacer un uso adecuado, racional, óptimo de los servicios de urgencias y que en eso tenemos que comprometernos todos. Es una propuesta, una estrategia que ha diseñado la Comisión de Salud, Comisión Salud. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella para entender qué es y qué hace esa comisión y que obviamente lo que busca fundamentalmente es disminuir esa saturación en los servicios de urgencias. Entender también cómo funcionan los servicios de urgencias y que hay diferentes estrategias para que se pueda agilizar la atención. Por ejemplo, el triaje, que en los servicios de urgencias de nuestra ciudad es para clasificar a los pacientes. Esto significa selección y poder hacerlo en los primeros 15 o 30 minutos cuando llega el paciente al servicio, poder saber cuál es el más grave, cuál es el menos grave y así poder priorizar entonces esa atención. Lo que pasa es que en ese triaje que tiene 4 niveles, los 3 primeros son para atender en urgencias y generalmente el cuarto es una persona que así entre, sea atendido y dure todo el día, pues va a salir en las mismas condiciones, es decir, un paciente que podría ir a consulta externa, ir a otro tipo de atención y va a salir con unas recomendaciones y con unos cuidados especiales, pero que no requiere ni hospitalización ni un tratamiento inmediato. La saturación, doctora Fanny Isabel y amigos, es lo peor, porque es que nos ponen problema a todos. Claro. Mire, es un problema enorme para el personal de salud, que ve reventadas esas salas de espera y esos sitios de urgencias, y eso se dispara la capacidad y se vuelve un complique. Pone en riesgo real la salud de los pacientes, claro, dificulta el acceso de quienes realmente necesitan las urgencias. Entonces no es exagerado decir que o se complica más el tema o incluso perdemos vidas humanas al congestionar y que el sistema no pueda responder realmente a quien sí tiene una urgencia vital. Eso nos enreda. Y el tema de los costos ni se diga, porque muchas de estas situaciones que están llegando a los centros de urgencias pudieron manejarse, prevenirse por otros niveles de atención y ahora tienen un costo altísimo. Entre más desgastemos financiera y económicamente el sistema, peor nos va a ir a todos. Claro, esto es un trabajo que necesita mucha comunicación, mucho reentrenamiento en cada contacto del médico y el paciente, paciencia, obviamente tiempo que a veces no se tiene en los servicios de urgencia para contarle al paciente, usted sí está enfermo, usted sí necesita una ayuda, usted sí necesita una atención, pero la atención no necesariamente debe ser en este momento ni en este servicio. Así el paciente entonces va entendiendo que cuando tenga ciertos síntomas puede entonces esperar un poco más o pedir la consulta por urgencias, así darle tiempo al que está verdaderamente urgente, al paciente con el infarto que tiene sus signos vitales alterados, con el paro cardíaco, a la materna que está a punto de dar a luz, y son situaciones que entonces le implican al médico 1 o 2 horas atendiéndole y por lo tanto se va represando. Entonces sabemos que cuando estamos enfermos o nuestro familiar, nuestros hijos están enfermos, pues no somos igual en la parte emocional y en la parte
pues nos irritamos más, nos se angustiamos desespera. más, se desespera, Claro. más 2 horas esperando sin que nadie lo atienda, pues obviamente eso se va a generar una situación muy compleja. La comunicación es importante y obviamente estar bien informados, y por eso hacemos estos programas donde van a venir varios especialistas que saben mucho del tema y nos van a enseñar cuándo realmente utilizar un servicio de urgencias. Aquí en el estudio tendremos varios invitados, expertos en el tema, que nos van a hablar de esta situación, de esta realidad y cómo podemos ayudar a resolverlo, pero además hemos preparado un informe porque asistimos a varios centros de urgencias y de emergencias de Medellín para ver cómo está el asunto, qué se hace allá y cómo tomar más conciencia de la debida utilización de los servicios de urgencias. ¿Quieren participar? ¿Tienen preguntas? Aprovechen la presencia de estos especialistas. Están las líneas telefónicas, de una vez se las planteo, 441-2100 y 018-041-4099, pero también nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Claro, que yo se las recuerdo de una vez, es @saludmedellín, ese es nuestro Twitter para que por ahí nos escriban. También está Salud Medellín, nuestra página en Facebook, y tenemos un correo interno. Si les quedó alguna preguntita pendiente, por ese correo la respondemos, medellínsaludable@telemedellín.tv. En este análisis de coyuntura de la difícil situación que estamos padeciendo por estos días y por estos años en los centros de urgencia de la ciudad, vale la pena considerar y tener muy presente la postura de la Secretaría de Salud de Medellín. Por eso nuestra primera invitada es la doctora Lida Teresita Herrera. Ella es la subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud. Doctora Lida, qué bueno Felipe, tenerla por aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Doctora Bienvenida, Fanny. muy buenos días. Muchas gracias, me encanta de nuevo estar con Felipe y con la doctora Fanny en este espacio saludable para la ciudad. Muchísimas gracias por la invitación a este excelente espacio. Empecemos un poquito, subsecretaria, con, digámoslo así, diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Qué tan real es la crisis y qué pasa con nuestros servicios de urgencias? Sí, efectivamente, como ustedes decían, la ciudad de Medellín ha venido observando en los últimos 4 años un incremento considerable en la saturación de los servicios de urgencias. Vemos como día a día la gente demanda más estos servicios y viene ocasionando esto muchos problemas para la prestación, en el acceso. La gente no está accediendo tan fácil, los tiempos de espera son prolongados y esto ocasiona choques permanentes entre lo que son los usuarios, lo que es la resolución real de sus problemas y el personal de salud, porque el personal de salud, el personal de la misión médica termina recibiendo toda esta carga a nivel emocional y a nivel físico de unos pacientes que no satisfacen plenamente la prestación de sus servicios. Escúcheme, doctora Fanny Isabel, un asunto a propósito de eso, es que hasta agresiones físicas hemos tenido al personal de salud producto de esta situación de congestión y manejo de tiempos en los centros de urgencias. Exactamente, exacto. Y esa es una de las grandes preocupaciones hoy en día de la Secretaría de Salud. Nosotros rechazamos rotundamente la agresión y el maltrato al personal de salud y a la misión médica y les pedimos muy respetuosa y muy encarecidamente a todos los usuarios de que este personal es básico, este es el personal que salva las vidas de las personas, que antes lo debemos es apoyar, que les debemos de respetar, porque ellos cumplen una misión y no es la culpa del personal de salud que los servicios estén tan congestionados, tampoco es culpa de los usuarios, es un sistema que se ha vuelto supremamente complejo en donde todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que logremos llegar a feliz término. Los usuarios con sus necesidades de atención en salud, el personal para realizar muy bien y tranquilamente y sin bajo presión ni amenazas el servicio y el sistema en agilizar que de verdad los recursos económicos fluyan, se les pague a las IPS, se resuelvan todo el tema de las remisiones en las EPS para que la gente acceda con oportunidad y con la debida tiempo y con la debida pertinencia a todos los servicios de salud. Doctora, uno podría pensar que a veces la solución podría estar en más médicos, en más instituciones o en más camas, pero resulta que es que hay un problema de base que ahorita lo mencionábamos, también falta entrenamiento, educación, un poco más de tiempo para hablar con aquellos pacientes, sobre todo los que no utilizan adecuadamente el servicio. Exacto, esa es otra de las preocupaciones y por eso desde la Comisión Salud de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, ese es uno de los aspectos que hemos venido trabajando, investigando y por eso lanzamos esa campaña el 21 de julio, una campaña de educación a la comunidad. No solo se requieren más camas, no solo se requieren más servicios de urgencias, más camas de hospitalización,
Se necesitan, es cierto, se necesitan, pero también se necesita que la gente tome conciencia. La gente se tiene que educar y entender que los servicios de urgencias deben ser reales servicios de urgencia. O sea, yo no puedo ir a resolver una fórmula que no me despachó la EPS, un examen que no me autorizaron, que no me han autorizado con tiempo en la EPS, no puedo acudir a un servicio de urgencias, a que me pongan una inyección, no puedo ir a un servicio de urgencias. Y sobre todo que en la ciudad se está viendo la tendencia, y es que el 80% de las urgencias, las personas consultan espontáneamente a las instituciones de alta complejidad para demandar servicios que se podrían prestar en otro nivel, en los niveles medio y en el primer nivel de atención. Vamos, doctora Lida, por favor, a la sala. Doctora Fanny Isabel. Gracias. Sí, es que, y tiene mucho sentido, imagínese ir a las urgencias del Hospital General de Medellín a aplicarse una inyección. Sí, pues o a demandar transcribir una incapacidad, que suele suceder. Increíble. Uno no puede, subsecretaria, desconocer que la problemática también se origina en las complejidades mismas del sistema de salud en Colombia, porque no está la oportunidad en la cita, porque a veces hasta se complica conseguir una cita con un médico general. Piense pues en un especialista cuando lo dejan a uno 3, 4, 5 o 6 meses, ahí está la culpa, pero también nosotros tenemos la culpa. ¿Cómo resolverlo entonces como de parte y parte? Exacto, parte de lo que ha procurado hacer y estamos haciendo y trabajando decididamente desde la Secretaría de Salud fue la reglamentación de esta Comisión Salud. La Comisión Salud se reglamentó por un acuerdo municipal, el Acuerdo 021, en el año 2004. Se crearon 10 comisiones para manejar todo el tema de emergencias y desastres de la ciudad, y ahí se crearon 10 comisiones. Una de estas comisiones fue la Comisión Salud, que se encarga de articular, coordinar todo el sector salud para la atención, la promoción, la prevención y la rehabilitación ante casos de emergencias, urgencias y desastres en la ciudad. Ahí concurrimos básicamente todos los prestadores de servicios de salud de la ciudad, todas las clínicas de alto, mediano, algunas de bajo nivel de complejidad. A partir del año pasado se articuló a esta Comisión Salud las EPS, están asistiendo a la Comisión Salud, y tenemos la presencia de autoridades como la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo. Ahí queremos articular todas las acciones desde todos los sectores para ver cómo entre todos desarrollamos estrategias para ir sacando la ciudad de esta crisis tan compleja en la prestación de los servicios de salud. Y como esto no nos cuesta vidas y como esto no nos sigue generando un desgaste tan profundo en las instituciones. Hay que articular, porque todos tenemos una partecita de la responsabilidad. Y la idea de esta Comisión Salud, que lidera la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, es que en esa comisión, ya sentados, todos nos articulemos. Muy bien, doctora. Bueno, recurrimos también a una de las instituciones que cuenta con servicio de urgencias en nuestra ciudad, es la IPS Universitaria, y el coordinador del servicio, que es el doctor Aurelio Velázquez Builes, nos va a colaborar con una descripción bien importante, qué es una emergencia, qué es una urgencia, cómo diferenciarlos, cuándo recurrir realmente a estos servicios para evitar lo que estamos hablando el día de hoy, congestionarlo, colapsando y que se haga más difícil para todos. Los procesos de emergencia son situaciones que implican la vida y requieren una resucitación inmediata. Son condiciones en las cuales el paciente requiere una atención antes de 5 minutos. Esto implica una resucitación al paciente. Los procesos de urgencias son unas situaciones de una condición en la cual el paciente requiere una atención muy oportuna, muy rápida, pero da un poco más de tiempo. Generalmente debe atenderse antes de 20-30 minutos en los servicios de urgencias. Las atenciones urgentes las debemos prestar todos los hospitales sin importar si somos o no de la red de servicios de una EPS. La atención prioritaria, las mismas personas deben entender que hay situaciones que le dan un poco más de tiempo y puede procurar la atención un poco más lenta, más diferida. Esto es una consulta prioritaria, la cual las EPS deben garantizarla dentro de su red de servicios. Situaciones de urgencias, todo lo que sean traumas, heridas en la cual la persona tenga un sangrado, ya sea
externo o interno, porque muchas veces las personas se dan cuenta que tienen un sangrado interno, situaciones de dolor en el pecho que no lo pueden ellos claramente clasificar, traumas en la cabeza, dolores de cabeza muy fuertes, son condiciones que definitivamente ameritan una consulta de urgencia. Hay situaciones como puede ser dolores articulares, hinchazones, que dice la gente, edemas pues, de miembros inferiores, o diferentes situaciones que pueden diferirse un poco y la persona puede pedir una consulta prioritaria. La IPS es una institución, la IPS universitaria es una institución de alta complejidad en consulta de urgencias. Entonces tratamos de resolver todos. Desgraciadamente, en este tipo de servicios, que son los hospitales más complejos, muchas veces nos vemos colapsados, nuestros servicios de urgencias están completamente llenos de consultas que podrían ser atendidas en cualquier nivel de complejidad, un nivel bajo o un nivel medio, que sería lo ideal, ellos atender este tipo de consultas para ya nosotros dedicarnos a enfocarnos exclusivamente a las que son de alta complejidad. Los servicios de urgencias tenemos mecanismos para definir cuándo un paciente es realmente muy urgente y se la estamos brindando. Cuando un paciente puede tomar una espera, puede darse una remisión hacia otro nivel de complejidad, entiendan que la idea es garantizarle a todos la mejor atención posible de acuerdo al nivel de complejidad que ellos tengan. Muchas gracias al coordinador de la IPS universitaria, el coordinador de urgencias, por esas aclaraciones en esos términos que son tan claros para poder consultar. Vamos con una pregunta interna, doctora Teresita. La señora Ruth Góngora nos hace dos preguntas bien interesantes. Primero, una persona desplazada que no está afiliada al sistema de salud, ¿cómo hace para acceder a los servicios de urgencias? Y de una vez le voy a plantear la segunda, es un estudiante que está en estrato 3, o sea que no tiene tampoco afiliación por el puntaje del CISBEN, tampoco le da para tener esta afiliación, entonces ¿cómo hace también para acceder a este servicio? Bueno, el servicio de urgencias, no hay barreras de acceso, la gente puede asistir y consultar cuando es una real urgencia. En eso hay que volver y clarificar de que verdaderamente, y quien tiene la potestad de decir que es una urgencia es el médico. Cuando le hacen a la persona el triaje, espera un tiempo y luego pasa ya a la consulta médica. La población desplazada no tiene ningún tipo de impedimento para el acceso, porque así ellos no aparezcan con una afiliación al CISBEN, ellos se encuentran ubicados en unos listados censales que nos los mandan desde el nivel nacional en Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, y para la atención de víctimas, y ellos no tienen ninguna dificultad en acceder. Ellos atienden en Medellín, pueden acceder a través de todas las IPS hospitalarias, o sea, las unidades hospitalarias de Metrosalud, pueden asistir a consultar a la más cercana de su sitio de residencia o donde se encuentran en ese momento, y no tienen ningún problema. Ahí se les brinda todo el primer nivel de atención en esas unidades hospitalarias, porque no se nos puede olvidar que Metrosalud ofrece el primer nivel de atención en salud. Y Metrosalud también tiene en algunas unidades hospitalarias atenciones de nivel de mediana complejidad. Ahí le dan los medicamentos, todos los exámenes de laboratorio, todas las ayudas diagnósticas que contemplamos dentro del primer nivel de atención. Si requiere un segundo nivel o una atención especializada, previa revisión del médico general, lo remite a otra institución ya de mayor nivel de complejidad. Esto ya es con cargo a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, o sea, el departamento. Todo lo del primer nivel de complejidad y lo que es la atención de Metrosalud es con cargo al municipio de Medellín. Y las de segundo nivel ya son autorizadas, ahí media lo que es el CRUE departamental, y ya eso es con cargo a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Muy bien. Y la del estudiante. Para el caso del estudiante que ya se graduó, entonces dejó la dependencia y la cobertura que le brindaba la protección de los padres en materia de salud. Exacto. Estos estudiantes, lo que pasa es que por el puntaje del CISBEN, primero, este joven se tiene que hacer encuestar, que le llenen la encuesta del CISBEN para que lo clasifiquen y le otorguen un puntaje. Si el puntaje es superior a 54.86, no accedería a lo que la gente llama los beneficios del CISBEN, que son el CISBEN 1 y 2. Pero igual,
Es exactamente el mismo caso del paciente desplazado. Si requiere una urgencia, es una urgencia real, no hay ningún problema. Accede y puede acudir a cualquiera de las unidades hospitalarias de Metrosalud, donde se le dará primero la atención inicial de urgencias. Se estabiliza, si requiere el segundo nivel o más especializado, tercer nivel, se remite con cargo a la dirección seccional. ¿Qué pasa con este estudiante? Que a él se atiende bajo un contrato que tiene la Alcaldía de Medellín, que es un contrato para población, se llama así, para población pobre no asegurada. Esto es con cargo a la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Cuando a él lo encuesten, si supera el puntaje y no le otorgan el nivel de Silven 1 o 2, el joven lo que paga es un copago, que es el 30% de la prestación del servicio, pero nunca se le niega la atención. Y si es una urgencia, no tiene ningún costo. Saludemos en Castilla a Humberto Rodríguez. Humberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Humberto, ¿y usted cómo va? Bien, yo soy Humberto Rodríguez, tengo 64 años y soy líder comunitario de la Comuna 5 Castilla. Quiero hacerle una pregunta a la doctora, o más bien una inquietud. Nosotros somos usuarios del Intermedia de Castilla y como líder comunitario hemos visto con los copagos que han hecho reclamaciones a la Secretaría de Salud por los servicios prestados, porque allí en la Intermedia atienden los copagos, Sabia Salud, las EPS y los silvenizados. Y resulta que hay un problema que se presenta seguido es en materia de lo que tiene que ver con urgencias en los festivos o domingos, y es el celador casi que se puede decir el que decide quién está mal y quién puede entrar o no, o quién está urgente o no está urgente para prestar los servicios. Eso por un lado. Entonces uno dice, bueno, si uno va al médico normal para visita, para que le hagan para consulta médica, entonces si lo atienden, y entonces cuando uno tiene una urgencia para ir, entonces ¿cómo hacer pues entonces? Porque no hay servicio médico para atender a las personas en días domingos y festivos, entonces uno tiene que ir a la parte médica de urgencias. Bien, don Humberto, muchas gracias pues por su participación, y pues ahí toca varios puntos, ¿cierto? Y uno de ellos es la falta de oportunidad en las citas en consulta externa, le entiendo yo, y que por eso finalmente van a urgencias. Claro, don Humberto, muchas gracias por su llamada, y usted tiene razón en algunas consideraciones de las que hace, y es que siempre los recursos en salud van a ser insuficientes. O sea, las citas médicas, es cierto, ese es uno de los problemas que presentamos, por lo cual se congestionan los servicios, no son suficientes. Entonces la gente, al no acceder oportunamente a sus citas médicas y al presentar alguna dificultad de salud, acude inmediatamente a los servicios. Lo que hay que y en eso hemos venido constantemente trabajando en la Secretaría de Salud con la S Metrosalud, es cómo hacemos para ampliar los horarios, la capacidad resolutiva de Metrosalud, dando una mayor asignación de citas, para que la gente justamente tenga y acceda a su cita médica, a sus controles, a los pacientes crónicos, de hipertensión, de diabetes, que accedan a los controles y no tengan que recurrir a las urgencias. Este es un trabajo que no es fácil porque igual los recursos, como le decía, son insuficientes, pero es un trabajo que se viene haciendo permanente entre la Secretaría de Salud y la S Metrosalud. Otro problema es que hay ciertas especialidades que los festivos y fines de semana se complican, no son fáciles de conseguir, los médicos también tienen todo el derecho a descansar, las unidades y las clínicas y los hospitales especializados no disponen de todas las especialidades. Ahí hay unas dificultades que el sector salud unido todo, EPS, IPS, las secretarías de salud municipal y departamental, los organismos de control, tenemos que trabajar para ver cómo vamos a ir poniéndole a la ciudad, que todos los días recibe personas. Ese es otro problema que congestiona los servicios. Claro. Medellín se ha vuelto una ciudad receptora de pacientes. Aquí nos vienen pacientes de la costa, pero en unos volúmenes exagerados, del Chocó, de Bogotá, ya nos están llegando, del eje cafetero, muchos. Y muchas veces llegan y los dejan tirados, discúlpenme la expresión, en las puertas de las instituciones. Y las instituciones los tienen que atender. ¿Con cargo a quién? ¿Quién paga?
Entonces la gente también tiene que entender que las instituciones prestadoras están asumiendo una carga muy fuerte hoy en día, porque hay un tema del flujo de recursos, quién es el pagador, y no ha sido fácil para el sector y para el sistema resolver este tipo de problemas. Pero lo que don Humberto dice es cierto, tenemos que trabajar el tema de la oportunidad en la asignación de las citas. Subsecretaria, un último asunto antes de despedirla, ¿cómo se materializa la campaña lanzada el 21 de julio? Es decir, ¿cuáles son las herramientas, las estrategias para generar conciencia entre los ciudadanos para que demandemos y utilicemos bien racionalmente los servicios de urgencias? Claro, Felipe, parte de eso es este programa, es ir generando esa conciencia, ir llamando a todos los ciudadanos a que repliquemos el mensaje del uso adecuado y racional de los servicios de urgencias. Vamos a sacar volantes, los cuales repartiremos en las instituciones de salud de la ciudad, vamos a sacar unos tips, unas propagandas por Telemedellín, vamos a hacer toda una campaña de medios invitando a la gente a que haga un uso racional de los servicios, a que por favor no congestionemos los servicios de urgencia, porque le vamos a quitar el espacio a una persona que realmente puede requerir el servicio y ponemos en peligro una vida humana. Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Felipe, a usted, a la doctora Fanny. De nuevo, invitar a toda la ciudadanía a que apoyemos esta gran campaña por el uso racional y justo de los servicios de urgencia en la ciudad y respeto hacia la misión médica. Para eso estamos y esa es la idea de este programa. Antes de hacer la pausa institucional, la primera, vale la pena hacerle un reconocimiento a las instituciones que hacen parte de la red de urgencias de Medellín, agradecerles por el compromiso y por lo que se está haciendo para buscarle salidas a estos asuntos. Ayúdeme, doctora Fanny Isabel, claro para que no se nos quede ninguna. Vamos a ver, ahí están Café Salud EPS, Clínica Universitaria Pontificia Bolivariana, Clínica CardioVit, Clínica Las Américas y Clínica El Rosario. Aquí siguen las siguientes: la Clínica Las Vegas, la Clínica Soma, Cruz Blanca EPS, Hospital General de Medellín y la Clínica Conquistadores. También hacen parte de la red Comeva EPS, la IPS Universitaria, la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Savia Salud EPS y la Nueva EPS. Agradecer también a la Personería de Medellín, a Salud Cop, al Hospital San Vicente Fundación y a la Clínica Medellín. En segundo regresamos hoy cuando hablamos de esta situación en los centros de urgencias. ¿Qué vamos a hacer y cómo usted y yo podemos aportar? El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Este miércoles 19 de agosto, en Debate Abierto, hablaremos del posconflicto. ¿El país está preparado para este momento? ¿Qué papel tendrían las FARC en la vida política? ¿De qué trata el marco jurídico para la paz? Junto a una psicóloga coordinadora en reparación de víctimas y el consejero para la convivencia y la reconciliación, analizaremos estos temas. Debate Abierto, miércoles 9 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo, el regreso del acompañante hombre en moto da parte de victoria a algunos concejales que desde la implementación de la medida pedían que fuera derogada. En agosto, mes del adulto mayor, el Consejo de Medellín recuerda cómo se ha trabajado desde la Corporación para el Bienestar y Protección de esta población. A través de varias piezas publicitarias, el Consejo de Medellín insta a que se conozca su labor y en este periodo electoral a que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de una manera responsable. De acuerdo, este miércoles 19 de agosto a las 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves en sus 18 años. En Envigado Líder queremos presentarle los principales logros y avances en seguridad y convivencia de la ciudad señorial. Acompáñanos este miércoles 19 de agosto desde las 6:30 de la tarde por Telemedellín.
Volvemos con este tema tan interesante, uso adecuado de los servicios de salud en nuestra ciudad, y Salud en el Hogar tiene, a propósito del tema, un mensaje para todos nosotros. Utilizar de forma adecuada los servicios de salud es un acto responsable, no solamente para nosotros. Recordemos, con esa decisión que se toma, también se puede atender oportuna y pertinentemente a otras personas. Antes de presentar, doctora Fanny Isabel, a nuestros siguientes invitados, que hacen parte también de instituciones que integran la red de urgencias de Medellín, una visita muy rápida a las redes sociales, a Facebook y a Twitter, para dos asuntos muy puntuales. En Facebook nos buscan como Salud Medellín. Esta invitación, Salud en el Hogar, llega hoy con su jornada saludable a San Antonio de Prado. Invitamos a la comunidad a participar de esta gran oportunidad hasta las 3 de la tarde. Ahí ven ustedes el avisito. ¿Qué tan saludable está su familia? Pues hoy lo puede saber si asisten en San Antonio de Prado. ¿En dónde estamos? Desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Estamos en el Centro de Integración Barrial del barrio Rosaleda. Es la carrera 57, número 48E Sur. Es ahí en la cabecera central del corregimiento San Antonio de Prado. Los esperamos. Están nuestros nutricionistas, los psicólogos, la gente que sabe del tema ambiental, los trabajadores sociales, en fin, todo el equipo de Salud en el Hogar para atenderlos con mucho gusto hoy en San Antonio de Prado hasta las 3 de la tarde. En Twitter, @Salud Medellín. Y a propósito del tema de ayer, doctora Fanny, y vea qué buena asistencia, 350 personas reflexionan a esta hora sobre la importancia de la lactancia materna. Ese auditorio está lleno, si mi memoria no me falla, es el del Hospital General, creo. Ahí está, lleno el auditorio, hablando de este tema que ayer desarrollamos aquí en el programa. Claro que sí, maravilloso, qué bueno que la gente se anima para que recuperemos esta costumbre que va a ayudar a que tengamos niños y adultos mucho más sanos en nuestra ciudad. Ahora sí, presentamos a nuestros invitados. El doctor Juan Manuel Lema Juan Fernando Velázquez Osorio, que está a mi lado. Juan Fernando Velázquez Osorio es internista y además es el jefe de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe, también integrante de la red de urgencias de Medellín. Doctor Juan Fernando, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y el doctor Juan Manuel Lema Hurtado es el subgerente de la red de urgencias de la ES Metrosalud. Metrosalud, por supuesto, fundamental en la red de urgencias de la ciudad. Bienvenido, doctor Juan Manuel. Buenos días, Felipe. Buenos días, doctora Fanny Isabel. Doctor Juan Fernando, la situación para el Pablo, ¿cómo es el tema de urgencias en el Hospital Pablo Tobón Uribe? ¿Cómo están viendo ustedes y qué análisis hacen de esta situación un poco crítica que hoy le estamos planteando a los televidentes? Perfecto, Felipe. Realmente, como lo mencionaban ahora, hay una alta demanda y una saturación importante de los servicios de urgencias de la ciudad. Nosotros atendemos aproximadamente 6.000 urgencias en el mes. La mayoría de alta complejidad, porque atendemos pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes de trauma severo. Pero también brindamos la atención a muchos pacientes, como ahora lo mencionaban, de otras regiones, pacientes que tienen urgencias menores y que de pronto no tienen la complejidad de una institución que tiene todos los servicios para prestar de alta complejidad. Es difícil porque probablemente no tengamos todas las instituciones los recursos y la suficiente capacidad para atender esta alta demanda de pacientes en el día a día. Doctor Juan Manuel, ustedes en Metrosalud pueden tener un poco más de control, pues gracias a todos los centros que están dispersos por toda la ciudad, sobre la educación del paciente, sobre el entrenamiento de cuándo debe consultar a urgencias o cuándo puede solicitar la consulta externa. Bueno, muy buenos días. Ahorita venimos trabajando muy de la mano con la Comisión Salud. Hemos trabajado con la Liga de Usuarios porque me parece que es lo más importante, poder educar a todos los usuarios para cuándo acceder a los servicios de urgencias. Pero más que tener en cuenta a todos los usuarios, es también poderles brindar una atención oportuna por los diferentes servicios, por consulta externa y los diferentes programas de promoción y prevención. Y en los programas de promoción y prevención hemos hecho un énfasis muy importante. Hemos contratado también un equipo de profesionales adicionales para hacer toda la parte de promoción y prevención, y hemos también extendido los horarios para poderle garantizar a toda la población que accedan a las consultas y evitar que estos pacientes nos tengan que consultar por los servicios de urgencias. Sin embargo, es un tema que requiere todos los días irlo trabajando articuladamente con los educadores, el personal médico, también manejar una buena comunicación con los usuarios, y de esta manera logramos sacar adelante esta situación que hoy atañe. Pero esas estrategias, doctor, ya empezaron a impactar, ya se ve que
disminuye el volumen de las atenciones que no son urgentes. Claro, si tenemos en cuenta el histórico, por ejemplo, en la S Metrosalud, que tenemos 10 sitios para la atención de los servicios de urgencias, en el año 2012 atendíamos aproximadamente 20.000 urgencias y 23.000 urgencias en el mes. Sí. Hoy estamos atendiendo aproximadamente 19.000 urgencias en el mes. Uno va observando un leve descenso también, y eso nos da la garantía a nosotros que estamos brindando una buena oportunidad por consulta externa, y de igual manera también los diferentes programas de promoción y prevención, y asociado también a ello hemos articulado los diferentes programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín, donde los usuarios tienen también la oportunidad y todos aquel personal que trabaja en estos programas de identificar a aquellos pacientes que requieren una atención oportuna y los van remitiendo a las diferentes unidades o a los diferentes centros de salud. Ha bajado, sí, pero la demanda sigue siendo altísima, 19.000 por urgencias, impresionante. Doctor Velázquez, ustedes con base en la demanda pueden determinar, tienen calculado de ese trabajo que cumplen en el servicio de urgencias, cuánto, en qué porcentaje no debería atenderse por ahí, más o menos. En nuestro caso, un 25%. Escuché ahora que mencionaban un 50%, pero hay que entender que eso también depende del área de influencia, del tipo de pacientes que atendemos y del tipo de hospital. Por decir algo, nosotros tenemos una población de pacientes de trasplante, pacientes oncológicos, pacientes complejos, que dijéramos es una población que siempre va a consultar y que es pertinente que lo hagan en nuestro servicio de urgencias. Pero sería para nuestro caso el 25% aproximadamente. De 6.000 mensuales, decía usted, hagamos ahí son 1.200, 1.500 personas. Imaginen ustedes que pudiéramos retirarle a ese servicio de urgencias 1.500 personas al mes, ¿cómo se mejoraría el servicio a los que realmente necesitan la atención de urgencias? Claro. Doctor Juan Fernando, qué bueno también que le explicara a los televidentes en qué consisten estos niveles de complejidad y por qué, pues, termina siendo tan grave que una simple gripa se atienda, por ejemplo, en un hospital del nivel del Pablo Tobón. Doctora Fana Isabel, yo considero pues algo inicial. Sí. Dijéramos una persona que tenga una inquietud, que considere que su patología es urgente y tenga una duda razonable, siempre debe acudir a un servicio de urgencia. O sea, no podemos decir que alguien que no vayan, no. La idea es que vayan cuando tengan una duda. Al que tenga cerquita. Pero creo que hay patologías muy concretas, un cuadro gripal, un cuadro diarreico, un trauma menor en las extremidades, probablemente no sea un motivo para consultar a urgencias de alta complejidad. Esto pudiera ser bien resuelto en una urgencia de primero o segundo nivel. ¿Por qué es esto? Porque las urgencias de alto nivel de complejidad, hospitales que manejan pacientes con infartos, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, tenemos los recursos tecnológicos, la infraestructura, el recurso humano, los médicos especialistas y las ayudas diagnósticas para dar respuesta a esos pacientes de alta complejidad. Cuando hay otros hospitales que teniendo unos buenos recursos, pero no de tan alta complejidad, pudieran resolver esas patologías, dijéramos, menores, no menos importantes, pero de menor nivel. Miren, el director de los servicios ambulatorios del Hospital General de Medellín, el doctor Mauricio Alzate Cataño, nos va a ayudar a continuación a describirnos y a explicarnos el triaje, para qué sirve, cómo permite agilizar los servicios de urgencias, pero también hay que considerarlo, tenerlo muy presente, que esto depende también de un uso racional y adecuado por parte nuestra. El doctor Mauricio Alzate y su explicación del triaje. El triaje es un proceso de clasificación de múltiples lesionados. Inicialmente se definió para la atención en eventos catastróficos, pero luego se adoptó y se adaptó para la atención de pacientes en los servicios de urgencias. Es un proceso a través del cual se define cuál es el paciente que vamos a atender primero, qué requisitos tiene, qué requerimientos tiene y adicionalmente cuál es el tiempo seguro para atención de ese paciente. Hemos estado estudiando bastante en Medellín cuál es el más adecuado y hemos definido que el triaje más adecuado es de 5 niveles, en donde el nivel 1 es el paciente que se debe atender inmediatamente y el triaje 5 es el paciente que no requiere una atención urgente y que debe atenderse en su IPS básica de manera prioritaria. El triaje se aplica como primer contacto del paciente con el equipo de salud. Habitualmente, ¿cómo es el procedimiento? Debemos registrarlo sin verificar derechos. ¿Qué quiere decir eso? No le pueden empezar a preguntar para hacerle el triaje, ¿usted qué aseguramiento tiene? Porque así lo define la norma. Y ya ahí el equipo de salud hace la clasificación. Después de eso, entonces sigue el proceso de acuerdo con lo que el clasificador o la clasificadora definieron.
si era los tipos de niveles y aplicar ya después lo que corresponde de acuerdo a tiempos y sigue la evaluación por el equipo médico. Los médicos o las personas que hagan triaje deben tener una vigilancia permanente de la sala de espera, porque ahí sí es en orden de llegada, pero básicamente con unas prioridades o unos grupos priorizados. Se deben atender primero las maternas, primero los menores de 5 años, los menores de 1 año en esos niveles y adicionalmente los mayores de 65 años. Se clasifica para saber a quién debo atender primero, qué recursos necesito y además si yo sí lo puedo resolver en este hospital, porque algunas veces hay un paciente muy urgente, pero yo no tengo, por ejemplo, cirujano vascular y necesito un cirujano vascular. Entonces hay que hacer un proceso de remisión para que efectivamente el paciente sea atendido en donde tiene capacidad resolutiva. En la medida en que eduquemos más a la comunidad, en que les digamos existe un proceso de clasificación, ese proceso de clasificación es el que nos va a definir las prioridades y debemos respetarlo por la seguridad del paciente, no es por el capricho del equipo médico, ni del hospital, ni de la clínica, es por la seguridad del paciente. Si las personas conocen eso, pueden entender por qué se atendió primero a una persona mayor de 65 años o a una mujer embarazada y no a un joven que estaba esperando la atención. Él era el doctor Mauricio y nos dio una explicación bien clara y sencilla sobre lo que es el triaje, porque se utiliza como una estrategia para descongestionar los servicios de urgencias. Continuando entonces con nuestros invitados, doctor Juan Manuel, ahora usted mencionaba como reforzando esos programas de promoción y prevención. Me refiero principalmente a los pacientes crónicos. El paciente crónico controlado, pues difícilmente va a llegar a urgencias. Esta parte en Metrosalud, pues yo sé que se le apuesta mucho y se le trabaja bastante, porque no falta el paciente crónico que no asiste a ninguna consulta, que no tiene adherencia al tratamiento, y ese es el que va a terminar más complicado. Claro, ahí hemos hecho un énfasis muy importante y es la educación al usuario desde el mismo momento de la consulta, porque los usuarios que están en un programa, ya sea de hipertensión, de diabetes, de control prenatal, a estos usuarios automáticamente se les asigna la cita para su próximo control. Y de ahí la importancia de la buena adherencia de los pacientes a su respectivo tratamiento y de la atención integral, que este paciente que pertenece a un determinado programa que requiere ser valorado por el internista o por el nefrólogo o por el oftalmólogo, se pueda brindar la atención oportuna y evitamos de esta manera que este paciente en algún momento acuda a los servicios de salud de urgencias o peor aún, que de pronto acuda por un servicio de un hospital como lo es el Hospital Pablo Tobón Uribe, logrando una atención integral, porque eso también ha pasado y cuando uno observa el por qué acuden algunos usuarios a los hospitales de mayor complejidad, lo hacen buscando también una atención integral de una buena vez por los especialistas. Claro. Vamos al barrio La Floresta, donde está María Eugenia Llano. María Eugenia, hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Primero que todo, felicitarlos por el programa tan maravilloso. Gracias. Mi inquietud es la siguiente, me parece muy bueno lo del triaje, pero relativamente me parece que las personas deberían de ser un poquito más instruidas en ese aspecto. A mí personalmente me tocó llevar a mi papá. Cuando les dije, en las personas que evaluaban y hacían el triaje me dijeron, no, que hay que llevarlo. Le dije, pero mire, es una persona que quedó inconsciente en el piso, que se cayó, que tal cosa. No, ellos me pusieron miles de trabas que porque estaban saturados de trabajo y me lo regresaban. Me dijeron, lléveselo, que no es una prioridad. Al día siguiente hubo que llevarlo y tenía una infección urinaria severa y lo dejaban hospitalizado 8 días. Entonces, mi inquietud es que esas personas del triaje deberían de tener mucho más conocimiento y atender bien para no devolver los pacientes, porque en verdad hay veces que esas urgencias y ellos se niegan a prestar el servicio. Le dicen, no, es que estamos saturados de trabajo, saturados, y se lo tiene que llevar. Entonces me parece mal hecho. Claro que sí. Sí, María Eugenia pues se queja de algo que pasa con frecuencia. El otro tema es esa comunicación. A veces los médicos nos enredamos, hablamos muy técnicos, no sabemos dar explicaciones, el paciente se confunde y se va pues para otra institución. Ahí estamos trabajando muchísimo, se requiere una buena comunicación médico-paciente. Lo que dice la usuaria lo hemos tratado de mejorar cada día en Metrosalud. Esa comunicación, esa atención humanizada. Y también hacemos un análisis
y hacemos un acompañamiento al personal médico que atendió a este usuario, porque de todas maneras si ese paciente fue dado de alta en algún momento o del servicio de urgencias o de consulta externa y resulta que terminó hospitalizado, también hacemos un seguimiento a esos eventos adversos y hacemos el respectivo acompañamiento para tratar de mejorar cada día más. Pero lo que dice la usuaria, estamos trabajando muchísimo, se requiere una buena comunicación entre el médico y el paciente en un lenguaje claro y coherente que pueda entender el usuario, en un lenguaje muy sencillo. El médico tiene que bajarse muchísimo de ese lenguaje técnico que maneja para que el usuario pueda entender y se vaya satisfecho. Yo siempre he dicho, se requiere que el personal médico mire al paciente a los ojos, se ubique y se ponga en los zapatos del paciente que no maneja ese lenguaje técnico y que por sí va con una dolencia al hospital y somos los que trabajamos en el sector salud los llamados a hablar en un lenguaje muy sencillo y entender al usuario. Siempre a ellos nos debemos o se debe nuestro trabajo. Por pedagogía, por educar, doctor Velázquez, ¿quién se encarga del triaje? Siempre es un médico el encargado de hacer esa clasificación en los diferentes niveles. Realmente en el mundo es más frecuente que lo hagan las enfermeras profesionales entrenadas. Sí. En Medellín particularmente es más frecuente que lo hagan los médicos. En el Hospital Pablo Tobón lo hacen enfermeras profesionales entrenadas con mínimo 1 año de experiencia en el servicio de urgencias, que hacen, digamos, una capacitación al interior del hospital y que son seleccionadas por su perfil. Como lo decía Juan Manuel, tener un perfil de alto tacto para poder comunicarle de una manera asertiva y con calidez la información al paciente. Segundo, poder preguntar los síntomas que trae el paciente y hacer una evaluación rápida de esos signos vitales para poder darle una categoría entre 1 y 5 y definir cuál es la prioridad de atención. Muy bien. Hablando entonces de los niveles de complejidad, en qué consisten, a quiénes se deben atender en cada uno de ellos, recurrimos al coordinador de urgencias de la Clínica Universitaria Pontificia Bolivariana, que es el doctor David Mejía Zapata. Nos va a hacer esta aclaración y nos va a recordar por qué es tan importante tener en cuenta eso y saber específicamente a qué centro asistencial debo consultar. Los factores que nos ayudan a entender cuál es la complejidad o el nivel de complejidad de una institución hospitalaria están basados en algunas situaciones como los servicios ambulatorios que presta una institución, hablando que estamos teniendo presente una institución de baja complejidad. Cuando hablamos de una institución de mediana y alta complejidad, ya es cuando estamos mencionando que son instituciones que prestan no solamente servicios ambulatorios, sino también de índole hospitalaria, incluida la medicina general y la obstetricia. Y cuando hablamos de alta complejidad, que ya es el límite superior de la complejidad, nos estamos refiriendo a instituciones que tienen todas las especialidades y subespecialidades, incluyendo procedimientos como trasplantes. Todos los niveles prestan unos servicios de urgencias específicos para su capacidad resolutiva. De allí que no es la misma situación en la cual nosotros consultemos a cualquiera de las instituciones por cualquier tipo de dolor o síntoma que normalmente todos pensamos que puede ser grave. De allí se deriva entonces un nivel de clasificación con el cual nosotros, las instituciones hospitalarias, podemos determinar la velocidad, la oportunidad y la prioridad con la que debemos atender a ese usuario que está tocando nuestra puerta y además si es o no el nivel adecuado. De esta manera es que podemos generarle a los pacientes que sean realmente emergentes o graves un espacio para poder ser atendidos, que es lo que realmente hoy tenemos tantas dificultades. Nuestros servicios de urgencias se están colapsando, pero con niveles de atención muy bajos porque no tenemos una capacidad resolutiva de la situación ambulatoria para poderle dar respuesta a los usuarios. El 80% de las consultas que vemos por urgencias pueden no ser realmente urgentes, ¿sí? Y de allí donde tenemos un papel muy importante en la educación a nuestro usuario de hacer buen uso de los niveles de complejidad de los servicios y de las instituciones de salud. Normalmente el día de hoy, ¿qué sucede? El usuario consulta donde él desee, si está cerca de su casa, si está cerca de su lugar de trabajo, no se pregunta si es el lugar donde debe ir o no a consultar por varias razones. La primera, porque probablemente nuestro sistema no lo ha educado adecuadamente, que es una tarea que estamos haciendo hoy todos los participantes en el sistema. Y dos, si yo estoy siendo atendido por una clasificación 3 o 4, que son las consultas médicas prioritarias o las consultas derivadas, es la misma condición clínica, consultar en un cuarto nivel que consultar en un primer nivel. Y esto es una situación que nos genera a veces situaciones de irrespeto, ¿sí?,
hacia el grupo de salud, que realmente lo que pretende el equipo de salud de cualquier institución es prestar un adecuado servicio. Y como usuario, entonces, también tiene que reconocer eso, ¿sí? Que tiene que tener su paciencia, que tiene que reconocer el lugar donde debe estar, que no debe faltarle al respeto al personal de la salud, que por el contrario ese equipo de salud lo que quiere es un beneficio para él. Básicamente esas son las situaciones que queremos que nuestros usuarios tengan. El compromiso. Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río. El hecho. En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Concierto en la cocina, música, baile y conversación sobre el beber y el comer entre canciones. Porque no solo para dormir sirve la noche. Ven a Explora este jueves 20 de agosto a las 6:30 de la tarde. Entrada libre. Grupo invitado, música corriente. No te lo pierdas. Invita Parque Explora con su exposición Comer. Llegamos al último bloque ya de nuestro programa con este tema interesantísimo, el uso adecuado de los servicios de urgencias, y aprovechemos pues a nuestros invitados para que en estos últimos minutos nos den recomendaciones a los televidentes de qué debe tener en cuenta una persona cuando asiste a un servicio de urgencias. Bueno, primero que todo es invitar a todos los usuarios que el servicio de urgencia hay que darle una adecuada utilización. Acudir a los programas de promoción y prevención, a las citas médicas, todo lo que tiene que ver con la ES Metrosalud encontramos una inasistencia muy alta. Solo el año pasado fueron 20.000 horas de inasistencia a los programas de promoción y prevención y de consulta médica y 30.000 por la parte de enfermería. Entonces, cuando uno va sumando, le quitan oportunidades a otras personas que requieren la atención. Y obviamente, como no pueden asistir a los programas ni a las citas médicas, ni pueden por algún motivo cancelarlas, pues obviamente, ¿qué terminan haciendo ellos? Acudiendo a los servicios de urgencias y le quitan la posibilidad a otras personas. Hay que hacer un trabajo articulado, yo diría que la ES Metrosalud, con la Junta de Acción Comunal de los sectores, de los barrios, la Liga de Usuarios, y obviamente también acompañado que el personal de salud tenga una comunicación asertiva con todos los usuarios, que hablemos en un lenguaje muy claro, muy sencillo, porque nos debemos a los usuarios, que ellos hayan satisfechos con la atención. Estoy seguro que cuando uno logra mirar al paciente a los ojos, le habla a uno y le explica en unos términos sencillos sobre su patología, estoy seguro que ellos se van satisfechos con la atención, y también evitamos de que este usuario se nos vaya insatisfecho, y como el médico no le explicó bien, se va también para otro servicio de urgencias de la ciudad buscando también una atención mucho más cálida, mucho más humana, y eso ha pasado también inclusive dentro de la misma red de Metrosalud. Salen de una unidad hospitalaria, de pronto se van insatisfechos, acuden a otra unidad hospitalaria, o muchos también van al Pablo Tobón Uribe, exacto, van al San Vicente de Paúl. Hay que hacer un trabajo articulado, y es lo que venimos haciendo con la Comisión Salud, logrando hablar un mismo lenguaje y organizándonos toda la ciudad de Medellín para brindar una atención cálida, oportuna y con calidad a todos los usuarios. ¿Y cuáles son, doctor Velázquez, sus recomendaciones para asistir a los servicios de urgencias? ¿Cuáles los criterios? Sí, yo complemento esa pregunta con algo muy importante. Existen los médicos porque existen los pacientes. Por ende, los servicios de urgencias existen porque hay pacientes y porque esa es nuestra prioridad. Así que un paciente, cuando tenga una duda razonable y tenga una situación que considere que es urgente, debe consultar. Ahora, el triaje, que es esa clasificación, nos va a permitir identificar, primero, si sí es o no una urgencia. Si no es una urgencia, lo vamos a orientar de una buena manera para que consulte por la consulta externa o para que vaya a su primer nivel de atención. Y cuando verdaderamente es una urgencia, pues atenderlo y completar todo el proceso como tal de atención. Doctor Velázquez, muchas gracias.
Felipe, muchas gracias a ustedes, doctora Juan Isabel. Doctor Lema, gracias hombre, mucha suerte. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Juan Isabel. A los dos, mil gracias por las recomendaciones, por las explicaciones y a ustedes también por la participación, por las preguntas tan oportunas y tan acertadas. Ojalá pues que con estas recomendaciones tengamos más claro pues el tema del uso de los servicios de urgencias. Mañana nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana. Tenemos un tema que nos gusta mucho trabajar acá, que es los servicios amigables en salud para jóvenes y adolescentes y cómo es la forma más fácil de acceder a ellos. Entonces los esperamos y que hoy tengan una feliz tarde. Hasta mañana. Hace muy poquito salió este título que ya lo conocen algunos de ustedes. El turismo en Colombia crece 3 veces más que el promedio mundial. En una entrevista que le hice al gerente general del canal Telemedellín, le decía yo que aquí podemos cambiar, en vez de Colombia, ponerle Medellín. El turismo en Medellín crece 3 veces más que a nivel mundial. ¿Por qué hago esta aseveración? Sencillamente porque es una realidad. Pero ¿por qué hago la aseveración de ese crecimiento? Sencillamente por varias razones. Acabamos de pasar 2 eventos que sobresalen en el país. Colombia Moda transforma el país desde el punto de vista textil y de la moda. La Fiesta de las Flores, 100 y pico de certámenes, pero los básicos: orquídeas, pájaros y flores en el jardín botánico, el desfile de autos y, lógicamente, el desfile de silleteros, ganado esta vez por Carlos Grisales como ganador absoluto. Con esos 3 elementos, Medellín es conocida a nivel del mundo. Oigan bien, ayer tuve oportunidad de conocer de un medio de comunicación escrito de Uruguay, destacó en forma extraordinaria de primer